Son las 8:12. Saludamos en nuestros estudios al doctor Adrián Castro. Él es asambleísta por la provincia de El Azuay, llegó a la asamblea por el movimiento ADN, es integrante de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario. El doctor Castro envió en días previos al tratamiento de la ley minera a la asamblea un memorándum con fecha 5 de febrero dirigido a Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, en la cual se puso como solicitud que se incluyan algunos pedidos en la ley que estaba en discusión. Uno de ellos, claridad normativa entre autorización y licencia ambiental. También definiciones sobre clúster minero. La licencia social fue un tercer punto como límite democrático al poder administrativo. Y el cuarto punto, procesos territoriales en curso, la incorporación de una disposición transitoria. Vamos a hablar sobre estos pedidos que interpuso el legislador Azuayo, iniciando con la última, la disposición que le rogamos poner en pantalla con respecto a las consultas populares, que quedó como la disposición segunda de las disposiciones generales. Las disposiciones de la presente ley se interpretarán y aplicarán en estricta observancia de los resultados de consultas populares y referéndums cuando estos hayan establecido prohibiciones, restricciones o condicionamientos territoriales a la actividad minera, en virtud que la voluntad ciudadana expresada en las urnas constituye la máxima expresión de soberanía popular. Iniciemos con esto, Adrián, esta disposición, qué importancia tiene, qué relevancia, cuán necesaria era cuando las consultas populares en el país son uno de los mecanismos de democracia directa que, de acuerdo con la Constitución y la ley ecuatoriana, deberían siempre ser observadas. No implica esto una redundancia. Muchas gracias, primero Gustavo, por la invitación. Y claro, hoy en medio de una discusión seria y técnica, jurídica, que tiene que ver sobre este tema, lamentablemente en esta gran discusión también entra en conflicto ya un año electoral, posiciones absolutamente políticas, ideológicas, que tienden a generar esta tensión entre correísmo, novoísmo y cosas por el estilo, y lamentablemente las cosas que tienen que discutirse dentro del plano técnico y jurídico muchas veces terminan contaminándose con ese tipo de posiciones. ¿Cómo puede ser posible, Gustavo? Usted acaba de leer textualmente y literalmente lo que dice la disposición segunda, en su tenor literal lo que está sugiriendo, lo que dice esta disposición, es que se respeten de aquí en adelante nuestras consultas populares. Usted dijo algo hace un momento que es el argumento de los que están dentro de la línea política y se van a oponer a todo. Bueno, todo esto tiene un enorme contenido político. Pero sin duda alguna, a tal punto es que cambian hasta los papeles y las formas de ver las cosas. Yo recuerdo la carta del Cabildo del Agua que usted mismo leyó acá en diciembre, el 18 de diciembre, Gustavo. En esa carta el Cabildo del Agua solicita expresamente al presidente de la República expedir el decreto ejecutivo de prohibición de la explotación minera en las zonas de los ríos de recarga hídrica en materia de la consulta. Pero un decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo está jerárquicamente muy abajo de lo que es una ley. Elevar a categoría de ley un pedido que se hacía por parte del propio Cabildo ya dice mucho, ¿no? Y usted sabe que dentro del Cabildo del Agua hay posiciones obviamente 100% defensoras del agua, pero también hay matices que tienen posiciones políticas. Es un grupo de ciudadanos, pero usted no puede quitar el día de mañana que dentro de ese conglomerado también hay gente que tiene una visión política. Otros no, otros sí. Asimismo son los colectivos. ¿Qué dice esta reflexión que hacían los señores del correísmo, que sobre todo están muy activados, unidos, juntos? Ayer vi una carta del señor David Acurio, junto con el grupo de profesores que son absolutamente afines a la Revolución Ciudadana, que salen casi juntos y casi al mismo tiempo que otros comunicados, y usted sabe a qué línea responde David Acurio, ¿no?
Y claro, ¿Quiénes estuvieron en esa carta que no he tenido la oportunidad de verla? Algunos profesores. ¿Quiénes son los profesores que tienen alineados? Vinculación con esa línea. Pero denos los nombres. Son muchos. No alcanzo a decirle todos, okay. Pero está en la página de él. Y usted puede ver ahí claramente que la posición ya es casi frontal, ¿no? Uh-huh. Y lo peor es que no hablan del resto de disposiciones, porque ya en el debate se diluyó lo de licencia ambiental. Y yo valoro mucho que ya se haya ido ese argumento de ahí, que era probablemente el más fuerte de ellos, porque yo demostré en el Pleno de la Asamblea Nacional, pidiéndole que certifique al secretario si es que se había eliminado o no la licencia. Y el secretario certificó que la licencia... Ese es un tema activa. Que lo vamos a tratar a fondo. Si es que fuera suficiente lo que dice la Constitución en el artículo 106, bajo ese mismo esquema, no estuviesen este rato estos mismos opositores que están básicamente yéndose contra absolutamente todo, exigiendo el tema de los GADI, de lo que tiene que ver con la planificación y el control y el uso del suelo. Se contradicen. Por un lado dicen, suficiente la Constitución para que valgan nuestras consultas populares. Entonces lo mismo sería suficiente la Constitución para hacer valer el 264, numeral 2, me parece, que habla sobre el control y el uso del suelo de los municipios, ¿no? O sea, se están contradiciendo. Es necesario, porque usted recuerde que en el 2022 y 2023, Gustavo, un juez de la ciudad de Cuenca y un tribunal posteriormente, es decir, varios jueces de la ciudad de Cuenca, no respetaron pues los resultados de la consulta, a tal punto en que este rato suspendieron nomás pues, la continuidad de los procesos de Quimsacocha y le supeditaron al cumplimiento de algunas medidas. De hecho, dijeron, si ustedes cumplen estas cosas, continúen nomás. ¿Y en qué quedó pues nuestra consulta? Si un juez y un tribunal no respetaron esa consulta. De ahí la importancia de lo que usted acaba de mostrarle al público este momento, que es la incorporación de una disposición general, no transitoria, como están diciendo algunos actores políticos. Esta disposición permanecerá en el tiempo y tuvimos la precaución de establecerla con tanta claridad para que no quede el día de mañana duda alguna, primero de la intención, de lo que está detrás del espíritu de esta normativa, porque detrás de esto hay actas en donde yo defendí Quimsacocha, el proyecto de defensa del agua. Yo defendí eso dentro de la Asamblea, dentro del Pleno y de la Comisión, y por lo tanto estas actas constituyen el día de mañana prueba fehaciente y tranquilamente que puede ser utilizada incluso por quienes estamos dentro de la defensa de los páramos, de la no minería en zonas de recarga hídrica, para poder sustentar cuál fue el espíritu de esa normativa. Bueno, ¿y qué pasa con todos los otros territorios donde no se han hecho consultas populares? A ver, primeramente, yo soy un representante de la provincia de La Suay. Yo respondo estrictamente a mi provincia. Después de haber sufrido un ataque tan miserable y cobarde, una emboscada tan fea como la que mandó a hacer el alcalde acá en Cuenca, en aquella vez, que se apodera... ¿A cuál se refiere usted? A la marcha del 16 de septiembre. Sí, porque se apoderó pues hasta del nombre. Ahora, cuando usted va a pagar el predio, aparece como una obra del alcalde. Con todo el respeto, no deslegitime esa protesta, Adrián. No, el alcalde. Esto no fue un tema del alcalde. Me refiero al alcalde. No, el alcalde Hubo personajes, por supuesto, que tuvieron mayor o menor presencia, pero fue un acto muy legítimo de su ciudad. Absolutamente, sí. Pero el alcalde se está apoderando eso incluso como una obra. Y así está. Cuando usted va a pagar el predio, usted está viendo que él pone como una obra el quinto río de Cuenca. Él se quiere apoderar de eso que yo sé que no es. Si no, yo no hubiese salido. Así es. ¿Y en qué momento yo voté pues a favor de la minería? Dígame usted, Gustavo, un voto mío. Yo me fui en contra de mi bancada. Lo ha hecho ahora, con este proyecto. Incorporé una disposición que está blindando absolutamente todas. Aunque nos desviamos un instante, vamos a volver a los cambios que usted solicitó. Pero la imagen, perdóneme que me ponga en primera persona, usted sabe que en este medio de comunicación y desde Ondas Azuayas, desde los años 90, venimos haciendo un seguimiento muy cercano a los temas de minería y agua. En todo este tiempo no hemos visto tanto entusiasmo por la minería. Es una ley que en su espíritu, y esto expresado por el propio presidente de la República, lo que pretende es agilitar proyectos mineros que se encuentran por doquier en el país. Que los hagan en cualquier parte, menos en zonas de recarga hídrica. Gran parte de la sierra ecuatoriana, sobre todo, está cubierta. Cantón Cuenca, usted conoce, tiene 46,000 hectáreas asignadas. Incluye esto el bosque de Mazán, área protegida por etapa.
hay concesiones mineras allí, debe usted conocerlo. Así es. Entonces, y este proyecto de ley no elimina las licencias ambientales como se dijeron, Gustavo. Usted revise si es que en alguna parte del proyecto usted deroga el artículo 41 y 45 de la ley. Le decía, vamos a volver a esto porque es fundamental lo de las licencias ambientales. Es que se dijo pero eso. Lo que le pregunto es, esta disposición segunda, ¿en qué medida de alguna manera neutraliza los riesgos de una minería amplia, profusa, que se hará presente a lo largo del territorio ecuatoriano, sobre todo las zonas mineras que están ubicadas en la sierra ecuatoriana y en el oriente ecuatoriano? Pues las consultas populares se han realizado, si no me equivoco yo, sobre agua y minería solamente en 3 sitios en el país, en la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, además que no es toda la provincia de la Azuay, en el Cantón Girón y se me va el nombre de la capital de la República, Chocó Andino. El Chocó Andino, muchísimas gracias por recordarme, pero ¿y del resto? Gustavo, la disposición general habla, en mi caso particular se introdujo dentro de la ley para defender nuestra consulta de Cuenca y Girón. Que eso impacte en otros lados, me alegro mucho, pero aquí hay 13 concesiones, es en todo el Cantón Cuenca. No es solamente Loma Larga y Río Blanco, o sea, ahí estamos equivocados, son 13 concesiones mineras de las que tengo yo conocimiento. ¿Y cuántas más serán en Girón? O sea, no estamos hablando de una concesión o 2 concesiones. La ley blinda absolutamente todo lo que se decidió en zonas de recarga hídrica. Y en lo demás usted tiene un catálogo, está clarísimo, Gustavo, en donde básicamente la licencia ambiental, los controles ambientales, el estudio de impacto ambiental, las auditorías ambientales y todo el catálogo y pasos que usted tiene no se han eliminado. Todo eso está en el Código Orgánico Ambiental. De hecho, el objeto y el ámbito del Código Orgánico Ambiental, si usted se permite revisar, Gustavo, dice que esa es la única norma en el país que regula todo el manejo ambiental de todas las actividades, no de la minería, de todo. Y en el artículo 174 de esa misma ley usted puede revisar que el ministerio sectorial, que es el Ministerio del Ambiente, tiene la obligación de trabajar en un catálogo y establecer qué actividades necesitan o merecen estos permisos, autorizaciones y estos cuidados dependiendo del impacto de la misma. Si eso no ha variado. Eso no ha variado. No, yo me pregunto si es que estas disposiciones no han cambiado. ¿A cuenta de qué siguen sosteniendo algunas personas pero lo que se busca es agilitar estos procesos. Eso está en el espíritu de la ley desde que se le convocó. Pero aquí hay un tema. Agilitar estos procesos quiere decir aprobar muchos más proyectos. No en zonas de recarga mineros. hídrica. No en zonas de recarga hídrica, no en zonas sensibles. Porque usted este rato tiene, insisto nuevamente, Gustavo, que hagan minería en cualquier parte en cualquier parte de los territorios del mundo, Gustavo, que no tengan reservas, fuentes de recarga hídrica, que no sean páramos o lugares sensibles, ecosistemas frágiles. Claro que se puede hacer. De lo contrario, ¿cómo sobreviven los países en el mundo? ¿De dónde sale la economía? Lo que estamos nosotros en contra es Ecuador, en zonas sensibles, páramos, ecosistemas que tiene particularidades. Hablábamos de una entrevista previa y tenemos una entrevista muy decidora en el repositorio de esta radio con William Sacher, un profesor de la Universidad Simón Bolívar, un experto en minería que ha trabajado en Canadá, ha trabajado en Europa, ahora hace trabajo académico aquí. Y él habla de las particularidades de Ecuador, la densidad de la población en la sierra, el origen de los ríos que se encuentran en todas y cada una de las sierras que afectan no solamente a las provincias de la sierra, pues se derivan hacia la costa o hacia el oriente ecuatoriano. Habla de atributos de Ecuador que significan debilidad en el tema minero, zonas volcánicas, por tanto inestables y con una sismicidad altísima, entre otras razones que ha dado este técnico. Ecuador es un país muy particular. No tenemos zonas desérticas como lo tiene Perú o como tiene Chile, en donde los proyectos mineros son parte fundamental de su economía. Lo que pasa es que tenemos que entender nuestro país como un país mega diverso y nuestras zonas son tan distintas. Si usted va este rato
No a Cuenca, nosotros tenemos un modo de pensar muy distinto. La gente en Portobelo vive de la minería, por ejemplo. Usted le quita a las familias de Portobelo esa actividad y les mata. Pero no me va a decir que es un desastre allá en el tema minero. Acabó de sacar el propio gobierno, la señora ministra del Ambiente, los resultados del estado de contaminación de los ríos. Hay de todo. Y también me gusta mucho que se releve del otro lado las acciones que hemos hecho, como por ejemplo la última intervención militar en el Sixi, después de todo lo que estaba pasando allá. Tener ahí allá las Fuerzas Armadas y haber atrapado a un montón de gente que estaba haciendo minería ilegal, destrozando absolutamente todo lo que encontraba en su camino, es parte de las intenciones que uno tiene. Si usted revisa una carta que envié en diciembre, va a entender cómo nació ese proyecto, esa intervención tan fuerte con Fuerzas Armadas para poder desalojar a esa gente y para tener el río Santa Bárbara como está. Ese oficio envié yo. Yo llevé a los alcaldes del Sixi, de Golaceo, y me reuní con la ministra de Gobierno y se planificó en Quito. Estábamos 4 personas y ahí se organizó ese operativo. ¿Cuáles fueron los resultados del Sixi que se mantienen en forma permanente? El gobernador estuvo aquí, conversamos con él en este tema. Me parece que habló de que se habían cerrado 8 proyectos mineros y no todos eran ilegales. Había proyectos concesionados que se estaban explotando allá y que no cumplían absolutamente con las normas. Lo dijo el gobernador en estos micrófonos. Es tan fuerte la minería ilegal en nuestro país, Gustavo, que grupos armados, grupos que vacunan dentro de ciertas zonas, ya no respetan ni siquiera las concesiones legales que usted encuentra ahí. Ahora ahí guardan sus maquinarias. Es una realidad, es lo que a mí me contó la gente de las Fuerzas Armadas después del operativo tan fuerte que se hizo en el Sixi. ¿Quién se puede atrever a dudar bajo este esquema de las intenciones que yo tengo frente a este tema tan sensible, Gustavo? Después de haber hecho una intervención pública en la Asamblea Nacional, en donde dejé precisamente mi posición ante todo el país y en actas de cuál es lo que yo creo y veo desde mi posición como cuencano frente a un tema tan sensible como eso. Después de haber arriesgado yo no sé si solamente mi integridad, sino la de todas las personas que me rodean, atacando la minería ilegal en donde están grupos muy peligrosos. Yo creo que por ahí no va. Y otra cosa, yo no soy el único asambleísta que decide las cosas. Que realmente, Gustavo, hay en este país. Personas relevantes, personas que usted y yo conocemos que estén apoyando la minería ilegal en esta zona del país? Pero claro, pues. Más allá de quienes están por detrás de esto. Pero por supuesto, indudablemente, si entre otras cosas la minería ilegal, que no es nueva en el mundo, la minería ilegal ha sido parte del financiamiento de grupos armados y de la penetración de las mafias en grupos políticos y administrativos. ¿Cómo han financiado grandes campañas? La minería ilegal es parte de lo que ocurre y del financiamiento en negocios para lavado de activos, como la misma prostitución, la trata de blancas, el microtráfico, todo viene vinculado, todo es una sola. Y usted me va a decir, Gustavo, que no ha habido en este país políticos que han recibido y han cogido plata ilegal. Ecuador está infiltrado por todo lado. Claro, entonces no solamente con pro mineros legales o ilegales, con delincuentes de todo tipo. Así es, yo no tengo la menor duda. Si esos grupos el día de mañana lo que más necesitan es quien les apadrine, pues, y quien les defiende, porque cuando uno quiere hacer cambios positivos se van a negar, no van a permitir eso, porque además es como que en este caso yo siento al menos que ni los aportes positivos que uno presente van a tener una venia de ciertos grupos, porque van a infiltrarse en otros grupos ciudadanos y lo que van a provocar, Gustavo, si me permite acabar la idea, sí, por favor, es esa sensación de malestar para que no se acabe el problema. ¿Y a qué mismo quieren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la pretensión final? Este tema tiene tantas y tantas aristas que tenemos que saltarnos de un lado al otro para tratar de cubrir tanto como se pueda. Corríjame usted si es que en este proyecto, en el texto final, que le agradezco, acaba usted de compartirme, no he podido revisarlo todavía, cómo se aborda el tema de la minería ilegal. En el espíritu de la propuesta que entró a discusión,
hasta donde yo pude entender, lo que se pretendía era que los proyectos, no podemos hablar de proyectos, la minería ilegal que se estaba ejerciendo en distintas provincias del país, como en el cantón Siksik, iban de alguna manera a ser apoyadas para que se conviertan en proyectos legales, es decir, con concesión dentro de un marco de minería artesanal. ¿Cómo se manejó este tema en la ley? A ver, yo creo que este rato tenemos ya legislación vasta y suficiente para el tema de la defensa contra la minería ilegal. Tenemos muchísimo marco jurídico contra eso. Esta reforma lo que pretende, Gustavo, como usted puede ver, y la única parte en donde se refiere a la minería ilegal es en el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando se toman las concesiones legales. ¿Qué le está pasando al concesionario legal? Porque la ley no se escribe sino para la generalidad. Este rato le están obligando al dueño de una concesión legal a que le permita guardar la maquinaria de la minería ilegal. Este rato le ponen un revólver en la cabeza y le hacen firmar a una concesión legal como parte de la asociación ilícita de un grupo de personas que quieren beneficiarse de una planta de procesamiento de materiales metálicos, por ejemplo. Usted tiene experiencias súper graves, por ejemplo, en Ponce Enríquez, Portobelo y otras ciudades del país, en donde los mineros legales que trabajaban ahí cumpliendo estándares y demás, lo que vieron al día siguiente se acercaban a decirle: usted es el dueño de esta planta, perfecto, fírmeme aquí, yo también soy su socio. No me vacuna, simplemente ahora comparto de usted estas utilidades. El día de ayer leí en las noticias que ahora le roban el carro a una persona en la ciudad de Quito y le dicen bajo amenazas: fírmeme el contrato de compra-venta. Y hacen hasta el documento legal, porque la gente tiene temor. Eso es lo que está pasando. ¿Qué características van a tener los clúster minero, que es el segundo punto de su carta, en el cual pedía que haya definiciones muy claras? Totalmente. Y frente a esto, la explicación y el entendimiento que tuvimos fue que dentro del primero no se reforme el Código Orgánico Territorial, digamos el COTAD, para que entienda la gente, que es la ley que regula los municipios, y el control del uso del suelo que tienen los GATS no se toca en absoluto dentro de la ley. Este es un esquema en donde tienen que aplicar el principio del artículo 226 de la Constitución, que es: quienes tienen el control del subsuelo en áreas estratégicas es el Estado central, y quienes tienen el control del suelo, donde se asientan las demás cosas, donde usted tiene un plan de ordenamiento territorial que tiene que ser compatible el área con lo que se va a hacer, van a tener que coordinar dentro Ahora, el proyecto Quimsacocha, que ha estado en fase de exploración, todavía no de explotación, tiene zonas cerradas que se encuentran con malla, con guardias. Lo propio sucede, ni qué decir, en el proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, que es realmente inaccesible. Con el exministro de Energía en el gobierno de Lasso, solicitamos desde este medio de comunicación la posibilidad de enviar un equipo de 3 periodistas allá. El ministro nos dijo en 3 ocasiones que sí, jamás se extendió una licencia para poder hacerlo. Esto ha existido ya. Ahora, ¿qué características se van a sumar para los clústeres? Bueno, primero yo creo que el municipio tiene que hacer un ejercicio, porque aquí es clave que los municipios del país primero tengan muy claro su catastro. Ni siquiera el municipio sabe este rato dónde queda y qué es de la minera y qué no es de la minera. Usted acuérdese que en el 2024, mucho antes de que se entregue la licencia ambiental, que además nosotros pedimos que se revoque en su momento de Quimsacocha, y había una queja de una disputa de un terreno que se mueve automáticamente y por arte de magia 5 kilómetros, y se le da por una gratitud, la situación de territorios en esa zona es un asunto terrible realmente, y hay una disputa de varios sectores allí por territorios. Correcto. Nos parece aquí, correcto, usted coincidirá, esa intención de etapa de tratar de comprar territorios por allá, y ojalá se lo haga por parte de entidades públicas para terminar con esta enorme ambición que hay por territorios en la zona. El rol de los municipios es clave. Si usted no tiene actualizado un catastro y no sabe de quién mismo son los terrenos, significa que tiene que empezar a ordenar la casa. Si usted tiene un PDOT flojo, unos PUCs que no están acordes a la actividad, si usted no desarrolla una ordenanza municipal que ponga freno y que ponga en orden absolutamente todas las actividades cantonales, una ordenanza madre que diga en dónde y en qué polígonos puedo hacer tales y cuales actividades, no sacamos nada. Porque el municipio es el dueño del suelo, el control y el uso del suelo es municipal. ¿Por qué Cuenca no
ha trabajado en un catastro de sus territorios? Porque se está gastando la plata en donde no debe, Gustavo. El municipio de Cuenca está gastando plata, 5 millones de dólares en un concierto. Ya hubiésemos tenido una consultoría con mucho menos. Una consultoría no puede costar más allá de 100.000 dólares quizás para hacer una actualización de un catastro de Cuenca, que además ha merecido la sanción de la un catastro de todos los territorios va a costar mucho más. La consultoría dará lineamientos, pero la ejecución de ese catastro tendrá costos mucho más altos, y viene aquí el tema, saltándonos a la otra ley por un instante, del COTAD. Trabajos como un catastro van a tener dificultad para hacer los municipios, pues no se trata de una obra física de construcción de cemento y hierro. El catastro municipal es tan elemental y clave que si es que usted no actualiza el día cómo cobra los predios, cómo saca usted los fondos para obras públicas. Sí, a lo que voy, que es un tema profesional de alto nivel, sumamente costoso, no es un tema de poca monta. Sí, yo no he hecho una cotización de lo que cuesta una actualización del catastro. Lo que sí he hecho una investigación es que están pagando 5 millones de dólares a un solo contratista durante ya 3 años y nadie dice nada. Los concejales veo que están ahí, veo que yo les he dado información pública. Si usted tiene a un contratista, a su pareja sentimental y a su empleado, cogiendo 5 millones de plata suya, Gustavo, y mía, que aportamos todos los días, con tasas, con impuestos, con contribuciones, con mejoras, entiendo que está mal utilizada la plata. Si usted está pagando al récord Guinness para que le den un premio de que tiene el bote pata más grande del mundo, 23.000 dólares, en lugar de hacer con esa plata algo que valga la pena, como si Hungría, Alemania, China, Japón tuviesen otro motepata, lo cual me parece absurdo, terrible. Si usted estuviera contratando, mire, y aquí hay temas importantes, Gustavo, hay pautas extrañas del municipio de Cuenca, en donde usted tiene 6 meses de pauta en medios de comunicación que no tienen absolutamente nada de rating, y otros que tienen más rating con menos pauta. Es muy extraño. A través de agencias, seguramente a usted no le contratan directamente, Gustavo, le contratan a través de una tercera persona, ¿no es cierto? Sí. Cosas que no están bien. Y he tomado ejemplos hasta de los medios de comunicación para que veamos por dónde se está yendo la plata nuestra, Gustavo. Temas tan delicados que yo los he denunciado en el municipio, o más bien dicho públicamente, dentro de lo que están haciéndose pedazos en el manejo de los fondos públicos, el tema de los hospitales, a un solo contratista. ¿Cuánto dinero está yéndose la plata? A criterio de ADN desperdician los GATS en estos gastos superfluos? Se habló de una cantidad, me parece, de 50 o 60 millones de dólares en contrataciones de artistas y festividades. Seguro, más de 50 millones. De cada municipio. Más de 50 millones. Pero lo que admira más es que Cuenca está en el segundo lugar en informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. No pretendo minimizar el tema, se minimiza por sí solo, porque 50 millones de dólares, 60 millones de dólares en ingresos totales que tienen los GATS, digamos, en la suma de los presupuestos de los GATS, puede llegar al orden de unos 3.500 millones, y esos 60 millones son menos del 2%, es decir, no minimizo, 60 millones de dólares es un montón de dinero y podría invertirse en cosas mucho más productivas, pero tampoco es lo medular en todo este debate. No, hay cosas, hay plata en este país que se va precisamente por el tema de lavado de activos. La minería ilegal en este país se lleva anualmente más de 2.500 millones de dólares, Gustavo. Por eso ¿Usted cree que hay una infiltración de mafias en los municipios de Ecuador? Absolutamente, claro. Ahí hay un informe espectacular de Fernando Villavicencio que presentó dentro del grupo parlamentario de anticorrupción, que es importantísimo, y él revela precisamente en ese informe que yo lo he revisado todo lo que fue el financiamiento de ¿Cree lo mismo que le he preguntado sobre el municipio de Cuenca? Absolutamente. No me queda la duda, Gustavo. No me queda. ¿Por qué no realiza denuncias puntuales? Ya lo he hecho, ya lo hice. ¿Ejemplos? Están en fiscalía. Están en fiscalía. ¿Qué Están en la Secretaría? Están en la Secretaría de Integridad Pública de la Administración. Claro. Tampoco voy a exponerme, Gustavo, así me inviten a exponerme y exponer mi vida, porque hay gente que hace las cosas indebidamente, hay grupos peligrosos, y yo no creo que es el espacio para exponerme. Si las denuncias se hacen bajo reserva, tengo que mantener. Hay denuncias reservadas entonces. Absolutamente, claro que sí. Igual que lo hacía Fernando Villavicencio, cuidándonos un poco,
porque hay que entender que no es un tema fácil de manejar. Una pregunta quedó en el aire en este diálogo que, como le decía, es sobre tantas aristas que tiene no solamente la ley de minería, sino también la del COTAD. Pero quedamos, y le había pedido a usted, ¿qué cambios van a haber en cuanto a estos territorios en los cuales se ejerce minería ahora con la aprobación de estos clústeres mineros? ¿Qué va a pasar allí? Bueno, entenderé que esas son situaciones ya dentro de la minería legal y dentro de las zonas que están concesionadas y ya en fases de explotación. No es nuestro caso, no entiendo que son proyectos similares a los de Fruta del Norte, entenderé yo a los proyectos que están ya en otras etapas muy avanzadas, pero acá al menos a la provincia no. Ya este rato con la disposición que se introduce dentro del marco jurídico ecuatoriano, lo que entenderemos nosotros es que el paso fundamental, el paso posterior es entender ya que estas ya no van, que no pueden existir, y hemos cuidado nuestro ecosistema. Hemos dado un paso trascendental con un aporte que es vital para los cuencanos. Ratifica mi compromiso como asambleísta, que tengo que a ratos irme contra viento y contra marea, pero no voy a dejar de decir la verdad. Así el resto tenga posiciones políticas, yo siempre voy a estar dentro de las posiciones técnicas y jurídicas cuando me toque defender estos temas. Otro de los temas que le dije, tenemos que tratarlo ya a fondo, porque usted defiende este tema de la autorización ambiental, que es una figura que está señalada en la ley. A mi entender, a mi modesto entender, Adrián, esa autorización ambiental es una autorización laxa que se va a dar al inicio de los proyectos mineros, pero que va a ser una especie de columna vertebral en cuanto a autorizaciones que acompañarán a ese proyecto minero hacia el final. Es decir, no habrá una licencia ambiental escalonada, desde la prospección hasta la explotación como existe ahora, porque las condiciones de un proyecto, que son además de larga data, varían. El proyecto de Quimsacocha, por ejemplo, me parece que tiene un umbral de vida de unos 13, 14 años prorrogables, que podría ir hasta unos 20 o 30 años. No, la autorización ambiental está en el Código Orgánico del Ambiente. Ahí usted, le voy a invitar en un ratito más a que busque usted en el Código Orgánico Ambiental, que le voy a pasar las reformas, o las últimas reformas hicieron en el año 2017. Las autorizaciones administrativas ambientales son el conjunto universal, y si usted revisa todo el marco jurídico del Código Orgánico del Ambiente, dice que los registros, las licencias y demás son parte de las autorizaciones ambientales. Y el 174 del Código del Ambiente establece a su vez que las licencias, los registros, los permisos y otras autorizaciones ambientales constarán en normativa secundaria. Usted hoy día tiene vigente un reglamento ambiental de actividades mineras, por ejemplo. Si usted revisa el artículo 10 de ese reglamento, cuyas últimas modificaciones fueron el año pasado, el año 2025, se han ampliado muchísimo más el tema de registro y licencias en todas las fases de la actividad minera. Entonces, eso usted no va a encontrar en la ley de minería. En su criterio, entonces, no van a ser licencias, permisos, como se llame, más laxas, pero sí mucho más expeditas, más express. Eso es parte del desentendimiento de la ley. Yo realmente, yo leo mucho, Gustavo, yo leo mucho los proyectos. A mí no me pueden ver la cara con cambios que puedan afectarnos el día de mañana, no pueden vernos la cara a nosotros los cuencanos o azuayos. Yo condicioné mi posición a que me dejen hacer cambios que son importantes, y usted ve este rato cambios. Primero, no se derogó la licencia ambiental. Si usted revisa los apuntes, por ejemplo, del doctor abogado Machado, profesor de mi universidad, él cuando defiende el tema del agua, por ejemplo, él cita mucho el artículo 41, porque dice la licencia ambiental es un elemento clave para la defensa del agua. El 41. Y luego el 45, cuando es la licencia en tema de plantas de beneficio, que es ya la parte más fuerte de la explotación minera. Están ahí, intactos. El artículo 26, lo único que decía, Gustavo, es qué autoridad emite la licencia ambiental. Ahora dice la autorización ambiental, porque el Código Orgánico del Ambiente habla de esa institución jurídica. Pero el artículo 10 de la normativa secundaria que rige a la actividad minera está vigente. Y ahí dice que usted necesita registro para la actividad minera artesanal y licencias para todas las demás fases de la actividad minera de la mediana y gran minería. No se derogó.
Pero ¿Cuántos, claro, ahí, Gustavo, ahí lo que digo yo es, ¿por qué no se hace un análisis jurídico y técnico? ¿Por qué nos dejamos llevar por lecturas políticas de esto cuando lo que yo le estoy diciendo, traje mi computadora de hecho, pero claro, si usted me lo permite, le puedo hacer leer a usted lo que estoy diciéndole, porque para que no diga que soy yo, le voy a mostrar el reglamento, por ejemplo, ambiental minero, Gustavo, para que usted mismo lo lea. Yo la verdad es que... Reglamentos que no se van a cambiar en función de la ley, pues la ley tiene que suscitarse en reglamentos. Es que no puede, ya se hubiesen cambiado, no hubiesen necesitado reformar la ley para cambiarla. Entiendo, claro. No soy legislador, no soy jurista como usted, pero entiendo que el procedimiento cuando se emite una ley es reglamentarla a continuación para adaptar la normativa secundaria. Exactamente. Y al no haberse eliminado la licencia ambiental, no puede existir una norma inferior que la derogue. Ese es el resultado de un análisis jurídico. Y le estoy diciendo con artículos, con normas, para que usted mismo las revise. ¿Cómo se va a aplicar ese aspecto del express, del trámite expedito, de esas normas que obligan? Había plazos por allí de 6 meses, otro había de 1 mes, tanto para el tratamiento, decisiones sobre cualquier tipo de trámite que realicen las compañías mineras relacionados con un proyecto, como sobre el trabajo que tienen que realizar funcionarios del gobierno, del Ministerio del Ambiente, fundamentalmente, en donde se hablaba del silencio administrativo que iba a traer sanciones para ellos. Y asumo, nuevamente, aclárelo, que si es que hay silencio administrativo, se le da la razón al peticionario. Ahí está, Gustavo, ya ve, ahí está. ¿Cómo cambia el primer informe del segundo informe? Yo le acabé de pasar, antes de la entrevista, el informe del segundo debate. En la ley actual, en la ley de minería vigente, Gustavo, dice, o se habla sobre ese silencio administrativo. En el primer debate, en el primer informe que usted tenía de esta ley, lo único que se agregaba era la destitución del funcionario que no atienda. Pero el silencio está ahora, rige hasta... Claro, hay el silencio administrativo que se supone protege a todo ciudadano y muchos trámites. No, Gustavo, permítame, no. Explíqueme, por favor. Yo me refiero al silencio administrativo que usted hace referencia del proyecto de ley reformatoria. En el primer debate, ese silencio administrativo que seguramente usted y yo escuchamos de muchos colectivos que se estaba agregando como algo inconstitucional, sí, ya estaba en la ley. Lo único que agregaba ese proyecto era la destitución del funcionario. Ahora, para el segundo debate, se eliminó, se corrigió. Es decir, ya no es que se atiende favorablemente si es que no le contestan, ya no existe eso, se eliminó de la ley. Para acabar con el ruido que hacía esto hacia afuera y para entender que no era esa la intención de la ley. Yo mismo me permití hacer esa observación, Gustavo. Ya no está, se corrigió. O sea, por ese lado ya no existe. Ni siquiera debería ser una preocupación para quienes hablaban de ese tema. Le preguntaba, y si nos puede explicar, ¿cómo va a ser expedito el trámite ahora para licencias ambientales o permisos de cualquier tipo? Yo no veo realmente que haya reducido un control dentro de lo que es ley de minería. No se reformó el Código Orgánico Ambiental. La ley de minería preveía solo dos artículos. Pero el objetivo de la ley es hacer un trámite express. Ese es el objetivo de la ley. En ninguna parte dice eso, Gustavo. En las motivaciones para presentar la ley, el presidente de la República habló de que no pueden demorarse tanto los proyectos y tienen que agilitarse porque el gobierno, se hacían motivaciones de carácter económico, requiere dinero. Se ponían metas incluso económicas en las motivaciones para presentar el proyecto. Sí, pero entender que son para las nuevas áreas, porque de lo que yo estoy revisando en la ley, y usted puede revisar en lo que le acabé de entregar, los únicos dos artículos de la ley de minería que contemplan o hablan sobre una licencia están vigentes. El Código Orgánico Ambiental no se derogó, no se ha modificado en nada. Y las normativas conexas no necesitaban de una reforma legal para poder modificarse. Porque hoy en día, si usted revisa el artículo 174 del Código del Ambiente, dice que el catálogo de las actividades, permisos y demás podrá revisarse periódicamente por parte de la autoridad. La última revisión se hizo en el 2025 y se sumaron más licencias y más, en el artículo 10, que usted puede leer, yo le voy a pasar a usted estas dos normativas, usted puede leer cómo todas esas actividades hoy tienen incluso muchos más
si usted quiere, controles. Y entiendo que es precisamente porque si hay algo que usted no puede dudar este rato, son que, por ejemplo, en el SIGSIG, solo el año anterior se hicieron más de 25 operativos contra la minería ilegal. Entonces lo que pretende precisamente, o la visión que se tiene, es pelear contra esa minería. Y una de las mejores armas para pelear contra esa minería es fortaleciendo controles. ¿Qué ha hecho usted, asambleísta Castro, con respecto a múltiples denuncias que se han dado de la minería ilegal, de concusiones que existirían con la autoridad de minería? Una de ellas la transmitimos aquí en unos diálogos que nos llegaron, lo entregamos al entonces gobernador en el marco del gobierno de Guillermo Lasso. Hay esta connivencia, esta complicidad entre autoridades. Incluso se habla ahora, lamentablemente, de que muchos miembros del ejército ecuatoriano, que tienen una posición muy conspicua en todos estos temas de seguridad, estarían siendo quebrados en sus voluntades y colaborando con estos mineros ilegales. Pero claro, hay infiltración de la minería ilegal y de todo esto dentro de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, políticos, de todo, en todo lado se infiltran, porque lo que ellos necesitan precisamente es alguien quien les blinde, quien les proteja. O sea, este rato lo que nosotros vemos en el país es una penetración de grupos muy peligrosos que se financian de nuestros recursos, de nuestra plata, de nuestro oro, de todo, para poder beneficiarse y continuar con su negocio, el narcotráfico, el lavado, ¿no? ¿Cómo vio usted ese incidente que surgió en forma también, aunque sea redundante, incidental? Durante el diálogo con el gobernador le preguntábamos por una persona que conocíamos, estaba realizando como gerente actividades de venta al por mayor de metales preciosos, oro, plata, y al mismo tiempo era asesor del gobernador de la provincia de La Suay. Le preguntamos porque apareció en las fotografías allí en las actividades de control en el SIGSIG. Bueno, primeramente hay que ver que esto no arranca aquí. Las puertas de lo que le está pasando, quien abrió las puertas de lo que está pasando hoy en nuestro país, al haber legalizado ñetas, Latin Kings, haberles dado la mano, haberles hecho un decreto ejecutivo reconociéndoles y más, bandas internacionales que estaban ya en el país, eso nace en el correísmo. Si hablamos de mafias que están enquistadas en nuestro país, la lucha es absolutamente fuerte, es grave. Mi labor desde la Asamblea Nacional en Fiscalización toca temas y está abordando temas graves del Arcón, por ejemplo. Ya en algunos días saldrán los resultados de la investigación. Yo entré a la investigación fuerte de Ponce Enríquez, por ejemplo, desde la inauguración de un bingo millonario, en donde usted sorteaba camionetas, solares, predios, con donaciones sin escritura pública, una cosa de locos. Todo eso yo ya reporté, todo eso se reposa en Fiscalía. ¿Tiene usted denuncias privadas también sobre este tema? Absolutamente, yo he hecho muchas denuncias sobre estos casos, muchas. La verdad es que si usted vio mi posición en el tema del último ataque de las Fuerzas Armadas a la minería ilegal del SIGSIG, Gustavo, fue solo para precautelar mi integridad física. Ese fue mi único afán, mi único anhelo es, hay que tener cuidado en la vida, pues también. Entonces, luego de que ocurre el operativo, sí puedo decir cómo empieza, y el alcalde del SIGSIG y el alcalde de Gualaceo, a quienes les dije, les invité a una reunión en la ciudad de Quito como ministra de gobierno y demás, le pueden ratificar cuál es mi posición y cuál fue el rol que tuve dentro del último operativo que se hizo. Yo les invité a los dos y le pedí a la ministra que organicemos el operativo. Poniendo como antecedente el hecho de que yo no tengo la menor duda de su vocación democrática, doctor Castro, le conozco a usted, conozco a sus ancestros, particularmente a Carlos, su señor padre, a quien tengo admiración, respeto, amistad. Quiero preguntarle, ¿qué tan cómodo se encuentra usted en la Asamblea, legislando proyecto tras proyecto con esa etiqueta de económico urgente, que pone presión sobre los legisladores para que en 30 días se resuelvan temas tan trascendentales como se han resuelto sobre el COTAD y sobre los proyectos eléctricos y mineros? Hay constitucionalistas muy respetados, usted conoce al doctor Salim Saidán, sin duda. En una entrevista reciente aquí señaló que el gobierno estaba cayendo en un fraude constitucional
abusando de esta figura que es para temas absolutamente específicos, económicos y urgentes, que es una tabla de salvación para situaciones muy particulares del país, no una norma que está siendo utilizada con tanta frecuencia por el gobierno. ¿Qué tan cómodo se encuentra usted legislando así? A ver, yo creo que para eso están dos instituciones previas, la Secretaría Jurídica y la Presidencia, que es quien hace el análisis de eso. Y yo ahora valoro mucho el aporte del doctor Enrique Herrería. Basta comparar los proyectos que entran desde que él llegó con los anteriores. Hay un cambio y le voy a ser sincero, sí me incomodaba antes, pues. Si yo fui de los primeros que advertí que ciertas cosas no debían colocarse. Bueno, en definitiva los debates y las cosas son posteriores, pero los actuales, yo he revisado la mano y la visión del doctor Enrique para escribir los textos y ha tenido mucho cuidado. Pero Enrique Herrería, él no genera los contenidos de la ley, no genera políticas públicas, él cuida la forma para que esté dentro de una estructura constitucional. Sí, lo hace porque además conoce de materia constitucional. Finalmente, Gustavo, yo como asambleísta le puedo decir, los controles posteriores a la aprobación de la ley, y de hecho este rato tiene que hacerlo la Corte Constitucional, y ahí se verá, y solamente la Corte sabrá decir como lo ha hecho siempre, y ojalá que se respeten siempre los criterios de la Corte, porque así mismo he sido de los que, así no me gusten los resultados, he respetado, como tampoco me ha gustado, y lo dije en su momento cuando se hizo nuestra consulta por el agua, que la Corte haya puesto en duda o haya dejado ahí un halo de duda con respecto a desde cuándo rige nuestra consulta, que para mí es inmediata, ¿sí? Y si es que así se hubiese entendido nuestra consulta, un juez y un tribunal en Cuenca lo hubiesen aplicado frontalmente y directamente, no hubiesen dado paso a una acción. Pero hoy en día estamos frente a eso, Gustavo, y ojalá que con la introducción de la disposición general segunda, que fue un aporte que para mí es trascendental, las cosas cambien definitivamente y se ajuste el bloque de legalidad y de control dentro del sector minero, porque esta disposición no existía. Hoy está expresamente dentro de la norma y eso ayudará muchísimo. Usted nos ha dicho que nunca ha votado por la minería. Jamás. Considera que en esta ocasión tampoco lo hizo con esta ley que ha sido aprobada. Por tanto, usted pone las manos al fuego por lo que está aprobado allí. Así es. ¿Y por qué le digo, por qué le digo esto, Gustavo? Porque leí, porque estoy convencido de que con lo que escribí dentro de la propuesta, con lo que envié, estoy blindando lo que significa Cuenca y nuestra agua. Yo soy cuencano, me debo a la provincia de La Azuay y jamás en mi vida votaría en contra de mi pueblo, jamás. Cuando reflexiono mi voto y pido la palabra y usted escucha mis expresiones dentro de la Asamblea Nacional, entiende no solamente de mi emoción, sino entiende de mis intenciones. Yo voy a estar siempre del lado de la defensa del agua, y si el día de mañana gobierno, que sea este o cualquier otro, pretende meterse o tocar nuestras sagradas fuentes hídricas, seré el primero en denunciarlo. Mis votos, que fueron anteriores y sobre los que nadie dijo absolutamente nada. Ahí no hubo prensa, ahí no hubo medios, no hubo plataforma digital, no hubo grupo que se atreva a decir nada porque se metieron en la corriente de la politiquería y de esta maldad y el odio y la violencia que genera el alcalde de Cuenca contra mi persona y minimizaron mi posición. Yo me enfrenté a mi bancada, mi voto fue público, yo no transé mi voto, yo no pacté con nadie. El alcalde de Cuenca se bajó de un avión y dijo que eso era un acuerdo falso. El alcalde de Cuenca es el hombre más mentiroso de Cuenca, el hombre más mentiroso de la ciudad. Yo le voy a demostrar que el hombre miente por cada diente y el hombre entraña muchas cosas de corrupción acá. Hay mucha corrupción en el municipio de Cuenca, yo lo he denunciado y lo hice públicamente. Esperemos que algún momento, bajo las premisas de un periodismo que protege sus fuentes, nos comparte esas denuncias. Absolutamente. Doctor Castro. Le entiendo que por temas de seguridad muchas cosas tiene que hacerlo de otra manera, pero ojalá pueda compartirlas. Pero le puedo compartir a usted, las ayudas, memorias de que me motivaron a llegar hacia allá, para que usted lo vea. A lo que voy es cómo se minimizó mi presencia dentro de lo que ocurrió en el tema de Quimsacocha. A lo que voy es eso. ¿Y qué actores políticos estaban dentro de una emboscada cobarde que me hicieron a mí en aquella vez? Pero todo es provocado por el alcalde de Cuenca. Doctor Castro, usted está consciente que sin su voto, con una simple abstención, esta ley no pasaba.
Yo soy parte de la Asamblea Nacional y soy uno más de los 151 asambleístas. Y mi voto razonado... Pero ese grado de responsabilidad tienen todos y cada uno de los asambleístas que votaron por el sí. Y ahora le voy a hacer una reflexión, porque usted no tiene usted ni yo tenemos la bolita de cristal acá en la mesa para saber lo que va a pasar. Lo que sí le garantizo es que sé lo que escribo, porque mi preparación académica, mi conciencia, mi forma de leer los proyectos de ley, tanto el primer debate como el segundo debate, cuanto lo que incorporé, me permiten decir que puse una disposición que protege a Cuenca y a la SUAY. El que votó en contra de eso es el que tiene que responder. ¿Por qué votaron en contra de esa disposición? Y vendrán a decirle a ustedes que ya está en la Constitución. ¿Usted por qué votó sí, puntualmente? Porque se hicieron caso mis observaciones. Se hicieron caso mis observaciones. Así de simple, porque si es que no se colocaba esta disposición, que es el reconocimiento expreso de nuestra consulta popular de Cuenca, y dijeron, yo no votaba a favor. Es más, en W Radio, la semana anterior al debate, lo dije públicamente, salvo que no se introduzca, habría que hacer otra cosa. Pero yo condicioné... ¿Se puede mantener una posición contracorriente dentro de ADN? Hubo comentarios, y esto lo hizo, me parece que Carlos Vera, tras su presencia incidental, diríamos, por los incidentes que se dieron, me refiero, en la marcha de Cuenca del 16 de septiembre, Carlos Vera aseguró que usted estaba al borde de ser expulsado de ADN. ¿Se dio realmente esto? Yo tuve una discrepancia muy fuerte porque vieron que mi posición era totalmente en defensa de nuestros páramos del agua. Claro, el gobierno venía arrastrando un proyecto que inició con mucho más fuerza el correísmo, si le abrió las puertas, aquí estuvo mismo Jorge Glass. Usted le vio al prefecto Lloreda ahí en la foto, pues, en Río Blanco, y luego se fueron a Quimsacocha. Estuvo el propio Correa en Quimsacocha, en donde sus palabras fueron, el oro vale más que el agua. Yo ayer subí el video a mi cuenta, a mi WhatsApp, y puse, ¿qué diferencia? Porque ahí sí estuvieron todo el mundo callados, y ahora salen a marchar y a defender el agua, estos hipócritas. Porque no hay otro término más, son unos hipócritas. Su jefe fue el precursor de la minería a gran escala, Jorge Glass, y los que estuvieron ahí fueron los impulsores. Y ahora resulta que los que hemos defendido siempre tenemos que estar del otro lado. ¿Qué les pasa? Y yo tuve una discrepancia fuerte por mis votos en contra, que finalmente se entendieron, Gustavo, y lo que hizo inmediatamente el gobierno fue detener el proyecto. Y usted está firme en ADN. Yo levanté mi voz y estoy firme en mi posición de defensa del agua. ¿Qué opinión tiene usted sobre este joven legislador? Primera vez que muchísima gente, incluyéndome yo, conocemos sobre su existencia. Paco Cepeda, que fue en su calidad de suplente del asambleísta León y que a renglón seguido de su abstención en el voto fue expulsado. ¿Cuáles serían las razones, Gustavo? Yo no sé. Su abstención, evidentemente. ¿Quién sabe? Usted debería entrevistarle a él mismo. Lo haremos si hay la posibilidad. Paco, no voy a responder. ¿Qué opina sobre el hecho? Más allá de las razones. Que cada uno tiene y vota como quiere y como piense. Así como lo hice yo en un principio, yo fui en su momento, mi voto está ahí clarísimo. ¿Le conoce usted a este joven legislador? Sí, le conozco evidentemente, pero él tiene que responder por él. Bueno, él en escuetas declaraciones que ha dicho que son por sus convicciones y en condescendencia y coordinación con principios que se defienden en esta ciudad. Ahora él es el campeón del agua, así le ha puesto en un pedestal. Entrevístele, Gustavo, consúltele. Yo respondo por mis actos. Aquí siempre me verán del lado de la defensa del agua. Puede ser este gobierno o el gobierno que sea, nuevamente lo digo, puede ser este gobierno o el que sea, mi posición ha sido y será clara. Pregunta a quienes les voy a seguir incomodando es a quienes no les gusta que diga esto. No les gustó que vote pues en contra de mi bancada esa vez. Por eso les molestó y se pusieron bravísimos porque dijeron, este va a votar igual con su bancada. Y vote en contra nomás. Y así mismo cualquiera tiene derecho. Esto es un tema de principios, cada quien ve. Yo lo que digo es, se oponen a la introducción de esto porque no quieren que se acabe el problema. Y no quieren que se acabe algunos el problema porque si usted le quita ese juguete a la oposición, ya no va a tener con qué pelear. El alcalde de Cuenca, el único discurso que tiene y ahora pone como obra suya es el Quinto Río. Y hace como si fuera un tema de él. ¿Cómo le parece a usted que sea justo eso con la ciudadanía? Si esa marcha fue ciudadana, ahí estuvimos marchando cuencanos todos. Y vea lo que me hizo este sujeto.
Yo subí el video a las redes sociales para que les vean las caras de quiénes eran los que estaban ahí insultándome. Y además porque en la política es todo el mundo les ubica, ¿no? Aunque hemos sobrepasado el límite de tiempo, doctor Castro, es muy importante conocer algunos detalles sobre su propuesta. Este tema de la licencia social como límite democrático al poder administrativo. Aquí hay enormes dudas de que la consulta, los tipos de consulta ambiental, consulta previa, libre e informada, han quedado sin piso con esta nueva ley. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Es totalmente absurdo. El artículo 57 dice que la consulta previa, libre e informada es obligatoria cuando usted tiene una comunidad indígena. Y la consulta ambiental es obligatoria cuando usted tiene que consultar sobre la afectación al medio ambiente. Eso no puede afectarse. Y de hecho la propia Corte Constitucional en sus dictámenes ordena de que estas dos consultas tienen que ir en leyes particulares solo sobre ese tema. Esta reforma hubiese sido inconstitucional si tocaba la consulta previa, libre e informada y afectaba la consulta ambiental. A ese nivel de protección tienen esas dos consultas, Gustavo. Es decir, se mantienen vigentes y rigen más que nunca porque tienen protección del bloque de constitucionalidad. Para terminar con sus propuestas, se incluyó esa disposición transitoria en cuanto a los proyectos mineros ubicados en territorios donde existan proyectos administrativos o judiciales de revisión, corrección o definición territorial o catastral en curso, no podrán acceder a autorizaciones ni licencias ambientales. Está incluido en la ley. Básicamente era una ratificación de lo que ya se establece en el COTAD. De hecho, está mucho más fuerte lo que ocurre ahí. Y me parece este momento más bien una petición que yo lo hago públicamente a los concejales de Cuenca, Gustavo. No es el único problema el tema de los terrenos de Quimsacocha ahí. Yo estoy haciendo otra investigación que en su momento, ya cuando la concluya, usted va a ver. A Cuenca se le entregaron más de $3 millones para que conserven el parque o el área recreacional de Quimsacocha. Desde el 2012 me parece. $3 millones. ¿Sabe cuánto se han gastado de los $3 millones para comprar esas áreas? Apenas 400,000. ¿Y el resto de plata? ¿Usted cree, Gustavo, y usted con lo acucioso que es en su investigación, usted cree que del concierto de Nicky Jam, del reggaetonero que contrató el alcalde, salió la plata para disque comprar áreas de Quimsacocha? ¿Están esas áreas en Quimsacocha primero? ¿Salió la plata de ese concierto? ¿Usted cree que eso fue posible? No es posible. Eso no es posible. Aquí ¿De qué monto se está hablando? Porque se habla del municipio, me parece. 100 hectáreas, dice que 1 millón de metros cuadrados. 100 hectáreas de un concierto, dice. 100 hectáreas de un concierto, dice. Más bien, ahí es de reírse. ¿Cuánto puede costar 100 hectáreas por allá? ¿Quién sabe? Ellos mismos manejan el catastro y los avalúos. A lo que voy es, no compraron en Quimsacocha, fueron apenas 100 hectáreas. ¿Y qué pasa con la plata que le dio el gobierno nacional para que adquiera las áreas en Quimsacocha? Pero esto le dio a la administración de No, al municipio. Zamora. Al municipio. Al municipio, no olvídese de las administraciones. Fue previo a esto. Olvídese de las administraciones. Aquí hay plata entregada para esa compra. Y otra cosa que hay que verificar este rato es quiénes están este rato posesionándose de las tierras en ciertas zonas, como por ejemplo Cancán y más. A vista y paciencia el municipio de Cuenca. Yo en su momento traeré la información cuando concluya esto, porque veo que no fiscaliza nadie acá en Cuenca y tiene que un asambleísta darles haciendo el trabajo a algunos concejales. Otros sí hacen su trabajo, por supuesto, no les puedo meter a todos en el mismo saco, pero la gran mayoría de concejales son consecuentes con el alcalde. Usted les ve en primera fila y con las entradas gratis a los conciertos, o costando una cinta, pero está ahí. Y a otros poniéndome apodos por todo lado cuando los En este medio, doctor Castro, se han hecho entrevistas en los cuales han surgido muchos de estos nombres con Felipe Delgado, con Darquín Orellana. No, yo he escuchado, hay voces, yo respeto mucho, yo soy un demócrata en escuchar las opiniones jurídicas y demás, pero usted en esta entrevista me ha escuchado hablar 100% dentro de lo jurídico, 100% dentro de lo jurídico. Hablando de lo jurídico, el tiempo ahora sí se nos agota, doctor Castro, no quisiera dejarle de hacer la última pregunta. ¿Qué piensa usted sobre esta propuesta que le ha hecho públicamente hace 2 o 3 días del alcalde de proponer una revocatoria del mandato de los asambleístas azuayos de ADN? Ya lo hizo, pues en septiembre lo hizo.
En septiembre sacó a un grupo de muchachos que son del partido Renovación 63, todos aparecen en las propagandas del partido Renovación 63, salieron a la glorieta y le pidieron a todo Cuenca que recolecte firmas. Ahí los ciudadanos cuencanos entregaron nombres, apellidos, cédulas, firmas, direcciones. ¿Y qué pasó con esos documentos que fueron provocados, o más bien dicho, registrados por parte del partido político del alcalde? ¿Quién dice algo sobre eso, Gustavo? ¿No le parece a usted grave que la gente que iba al Parque Calderón, este muchacho de bigote, que es además miembro activo, todo el mundo le conoce, que es del partido del alcalde, haya hecho eso? Ahora va a una sala y a punta de gritos piensa que quien más grita es el más honrado, piensa que ahora gritar es sinónimo de honradez, de honestidad, de legitimidad. No, el alcalde de Cuenca está atravesando por una crisis profunda, no solamente, entiendo, personal, sino además dentro de su propio gobierno local, que le ha sacado de casillas. Pedir la revocatoria por pensar distinto a él es algo que se le va a reír cualquiera que revise. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Yo no voy a hablar de revocatorias del señor alcalde, porque yo sí quisiera, yo soy de la idea de que tienen que concluir los alcaldes, pero ningún funcionario público está exento de las responsabilidades sobre sus acciones o omisiones, y él, sobre todo lo que está haciendo en Cuenca, va a tener que responder a evidentemente, la justicia. doctor Castro, hay un antagonismo entre usted y el alcalde de Cuenca. ¿En qué medida se motiva esto por una aspiración suya a llegar a la alcaldía? No, Gustavo, para nada. Quien expresó ese anhelo desde que se sentó en la alcaldía fue él, y es extremadamente grave. Él anunció el primer día de sus labores que él quiere estar 8 años y que es un candidato a la reelección, y no lo ha ocultado, lo ha dicho públicamente. Eso significa que todas las acciones que él hace y haga mientras esté sentado en ese puesto son en función de él alzar su imagen personal, porque ya está en campaña. En mi caso no. En mi caso yo estoy haciendo una labor legislativa y creo que soy de los asambleístas que tienen mayor participación, las incidencias de mis proyectos de ley son contundentes y probablemente soy quien tenga la mayor cantidad de procesos de fiscalización en este país, de los 151 colegas. Entonces mi labor está enfocada a trabajar. A eso está enfocada mi labor, a diferencia de él. Mi antagonismo, ¿cómo no voy a ser antagonista de la corrupción si esa es mi lucha? A mí me tienen pavor, porque saben que yo peleo contra eso. A mí no me han podido comprobar absolutamente nada en mi vida, yo no tengo rabo de paja, pero esta gente que te crea troll centers, que te crea páginas de ataque, que te pone apodos, a mí este señor me ha dicho Judas una cantidad de veces, y entiendo yo que estas desórdenes que debe tener por su carácter, seguramente es lo que él ve en el espejo de él mismo, porque él ha traicionado a Cuenca y le traiciona a Cuenca todos los días, porque le dieron el voto los cuencanos para que haga uso de los fondos públicos en obra, y el señor está llenando de puestos públicos a sus panas. Quería que este Rizo, que es el que cantó en su campaña, que es miembro en su partido, vaya y cante también en los conciertos de las fiestas. $9,000 más aparte del sueldo de etapa. Tiene coordinadores sin perfil, Gustavo. Quiero agradecerle, doctor Castro, por su presencia, insistir en la necesidad de tener este tipo de diálogos con mayor frecuencia con usted, con sus compañeros de ADN. A usted le conste, hemos tenido que recurrir hasta usted para solicitar que Camila León y los otros legisladores accedan a entrevistas con este medio de comunicación, que cada siempre uno lo haremos con un espíritu democrático, de libertad de pensamiento, de altura y respeto. Cada uno verá cómo lo hace. Usted no puede responder por ellos. No, yo no respondo por ellos. Eso, yo sí soy muy respetuoso y más bien siempre encantado de conversar. Gustavo, lo que sí les invito siempre a los amigos que nos están escuchando es que yo el día de hoy he dado artículos, he dado normativa. Por favor, revisen. Para mí lo mejor que puede pasarme en estos momentos en donde estoy justificando además cuál fue la razón de mi votación es que lean lo que está escrito, nada más. Que no se dejen llevar por posiciones políticas y que no nos contagiemos por corrientes mediáticas que a ratos son complejas de salir. Yo entiendo, porque a nadie le gusta ser linchado mediáticamente, pero a veces hay que entrar a decir la verdad, y que la verdad, como dice pues la Biblia, incluso la verdad nos hará libres, ¿no? Bien. Le agradezco mucho nuevamente por su presencia. Han escuchado al doctor Adrián Castro, asambleísta que representa a la provincia de El Azuay y es parte de ADN.